Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos un nuevo día miércoles donde tenemos como invitado, bueno, ya es parte del grupo, nuestro hermano Andrés Valdebenito, quien hoy nos trae el tema cómo aprender a esperar en el Señor. Así es, ¿cierto, Así hermano? es, ese es el tema. Bienvenido, hermano Andrés. Muchas gracias, hermano Germán, por la invitación y bueno, un cordial saludo a todos nuestros hermanos fieles y también a las personas que nos escuchan, que tienen la oportunidad de ver. Este es un privilegio para nosotros y obviamente si hay dudas, consultas, preguntas, también no tengan miedo en hacerlos porque para nosotros también es un agrado, me imagino que también para nuestros hermanos, poder Así es. responder esas dudas. Así es. Y este tema, que es tan El, importante el para el cristiano, tema tan importante para el cristiano esperar en el Señor, más para en estos nosotros en tiempos. general, yo creo que para todos. ¿Cómo aprender a esperar en Dios? Igual es una pregunta, es necesaria. A veces nosotros tenemos muchas dudas en el Evangelio y sabiendo que también Dios tiene respuestas. Mm. Hay muchas respuestas que Dios tiene y ¿Muchas Dios, preguntas? o sea, nosotros ¿Tiene tenemos muchas muchas preguntas? preguntas y Sí. también Dios las puede responder sabiamente. Y lo precioso de esto es que tenemos los argumentos en la Biblia. Hay muchos ejemplos que nos pueden hablar de esto. Y bueno, siempre tenemos que partir, porque la pregunta es cómo esperar en Dios. Así Y, es. y tenemos que partir por la base, en primer lugar, de cuál sería en este caso, cuál es nuestra base, de que Dios es nuestra única esperanza. Sí. Partir por eso, por ejemplo, de que Él tiene buenos propósitos con nosotros. Cuando carecemos, en este caso, de la esperanza, es porque realmente estamos deambulando, no sabemos para dónde vamos o no Mm. sabemos qué hacer. Y yo creo que en muchas ocasiones uno tiene que reconocer que realmente está uno en una situación así, de no saber qué hacer o de qué manera responder. Y ahí es donde está la base, en primer lugar, una base firme de que Dios es nuestra única esperanza. Partimos en eso y también cómo reconocemos esa esperanza, porque cuando hablamos de esperanza, por ejemplo, hablamos de algo efímero, algo que quizás no existe. ¿En dónde baso yo mi esperanza? ¿Cómo reconocer esa esperanza? Y la reconocemos cuando le creemos al Señor. Cuando reconocemos, por ejemplo, que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Ahí es donde nosotros alimentamos la esperanza. Ah, Alimentamos la esperanza en qué sentido? De que lo que Dios dice lo va a cumplir. Cuando le mm. creemos al Señor, cuando lo que Él ha prometido, lo que ha dicho en su palabra, es verdad. Es un paso de fe, porque bueno, a ver, es como cuando uno espera que a fin de mes le paguen el sueldo. Uno ve va al lugar de trabajo día a día, conoce a la jefatura, no sé, el lugar está ahí físico. Algo como, yo sé que ahí está el lugar donde yo trabajo, yo sé que ahí me van a pagar, tengo hasta la tarjeta, no sé, lo que sea, como sea que le paguen, pero en este caso en el Señor, ¿cómo? Claro, tú estás explicando cómo va a funcionar eso, pero tengo que dar un paso de fe para poder tomar esas promesas del Señor. Es que claro, o sea, hay cosas, por ejemplo, y se entiende que hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que a nosotros se nos va de las manos, literalmente, y es donde hay uno como que se dice coloquialmente, estar al viento, tratar, uno de repente pasa que a veces siente que se está ahogando, Ujú. no literal, sino más bien en la incertidumbre de no saber Sí. cómo reaccionar, de cómo saber cómo salir de ahí. Mm. Entonces, a mí la base es saber que mi esperanza está en el Señor, en el sentido de que Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que va a pasar más adelante, en un mes más, en 2 meses más, en un año. Pero saber que mi esperanza está en Él, eso ya nos quita un peso. Que a veces sobrepensar las cosas, créeme que Sí. Sí. el daño es tremendo. O sea, tenemos, por ejemplo, una situación X y sobrepensar eso lo aumenta. Estás imaginando cómo salir de esa situación o cómo resolver la situación. Entonces, en primer lugar, es de que yo le estoy creyendo al Señor. Quizás en ese momento, obviamente, no lo vemos así. Y para creerle al Señor tengo que conocer su palabra. Exactamente, Sí, sí, porque exactamente. no es solamente como repetir lo de claro, que como está hoy en día.
declaro que voy a tener esto, declarar. declaro que voy a salir de esto, ¿no? Bueno, es conocer Es su que palabra, tomarse de sus promesas. de, la, ¿Cuántas de lo que promesas? es, Hay miles de promesas en pero la si palabra. imagínate, cuando llega un momento que Jesucristo, los mismos fariseos le debatían y como veían que su evangelio era muy diferente, pensaban que él era como un reformador. Y Mm, Cristo dijo, no, yo no vengo a abrogar la ley, sí, yo vengo a cumplir la ley. Imagínate, por ejemplo, que Cristo no lo hubiese cumplido. ¿Dónde están las promesas de Dios, por ejemplo? exacto, sí. Todo se iría, por ejemplo, y literalmente estaríamos sin nada. Entonces, ¿dónde están las promesas de Dios? Están en la Escritura. ¿Yo qué estoy proclamando? Yo estoy proclamando, por ejemplo, de que Dios me va a ayudar, que Él es mi ayudador, que Él me sostendrá. Y Ahí que estás proclamando lo que dice la Escritura. y me recuerdo que el Señor Jesucristo antes de partir, cuando estaba con los discípulos, les dice, en el mundo vamos a tener aflicción, Claro. pero confiad que Él está, que Él venció al mundo. O Él sea, venció al mundo. nos deja ahí esa promesa porque siempre cuando alguien se va o alguien nos deja, cuando éramos chicos, me acuerdo, veíamos a nuestros papás, cuando nos dejaban en el jardín el primer día al colegio, muchos quedaron marcados por eso, ¿no? Y dicen, yo consulté un compañero de trabajo y me dijo, no, yo me acuerdo ese día, cuando me dejaban en el colegio yo lloré. Y yo dije, ¿pero cómo te acordáis de eso? Sí, yo sentí que mi papá me estaba dejando ahí o mi mamá me estaba dejando ahí y no iba a volver nunca más. Bueno, y ahí está la confianza, En la después te das confianza. cuenta que cuando después vuelve, sabes que sí, no era solamente como él te dijo, Claro. yo voy, te dejo aquí, pero vuelvo. Y ahí está Sí, justamente la confianza. la fe, Justamente esa es la, la la fe. confianza de saber que, claro, el papá va a estar ahí y de que, claro, cuando él termine su jornada, él va a estar con su familia y todo. Y es la misma Volverá. situación en estos casos. Pero Amén. nosotros lamentablemente tenemos una tendencia, tenemos un extremo, por ejemplo, cuando estamos en una situación. Son dos extremos. Una, por ejemplo, de que la situación sea tan compleja, sea tan difícil, que yo pierdo mi esperanza Mm, y yo digo, acá no hay ningún arreglo por ningún lado y aquí no hay nada más que hacer. Una tendencia es de que no se puede, humanamente es imposible, no se puede resolver por ningún medio. Y tirar la toalla, como dicen. exactamente, y pasa eso, de que ahí justamente cuando las personas, en este caso, cuando el cristiano pierde la esperanza, le está abriendo una puerta a otra cosa. Hay una puerta, por ejemplo, que se alimenta de eso, que es la depresión. Claro, porque Mm, empieza entra en una espiral de pensamiento, de destructivo. realmente, y se alimenta eso. La depresión Mm. uno la alimenta con qué, con las malas decisiones a veces, porque estáis mirando todo en un momento, estás tan oscuro que no hayas qué hacer, o todo lo ves así. Y a veces un problema muy pequeño, con tu mirada como está oscurecida, está entenebrecida espiritualmente, es que algo que así lo ves 100 veces más grande. Y eso muchas veces pasa, ¿eh? Claro. Muchas veces pasa. Y eso es una tendencia en general de nosotros. Es que esto no se puede resolver, no Imposible, hay eso es la nada que llave. hacer. ¿Y cuál es el otro extremo? De una autoconfianza y de pensar de que Dios, por ejemplo, tiene que resolver todos mis problemas. Mm. No, si hay una situación en particular, no, si Dios me va a sacar de esto. No, si Dios me va a sacar de esto. No, si Dios me va a sacar de esto, el Señor va a saber cómo sacarme de esto. Entonces, dejamos, por ejemplo, que mis decisiones estén por sobre las decisiones de Dios. O sea, como que yo estoy Ah, ajustando, o entiendo. sea, que yo no sé, pues yo tengo es como un pliego de peticiones y que Dios me las tiene Ahora que entiendo. cumplir Claro, al pie de la letra. independientemente de que yo esas decisiones las haya tomado a la luz de la palabra, tiene que igual el Señor satisfacer o me tiene que responder, tiene que estar ahí después de que, sin importar las consecuencias, sean malas, tiene que responderme. No, Es que eso, ese es eso es lo como que, un niño es malcriado que eso es lo que el papá que le que, consiente en todo. es que ese es por eso digo, son los extremos. O sea, el extremo es de que Dios, en este caso, tiene que cumplirme las peticiones con, no sé, pues, al pie de la letra, tal cual, Ujú. como yo lo estoy pensando. O sea, No, como yo no, lo estoy imaginando, no, que el Señor me va a sacar de esto así como yo lo estoy pensando. exacto. Y muchas veces que la respuesta de Dios no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros queremos, Y ahí vienen los problemas. y ahí, claro, y ahí viene la frustración, etc. Ahí viene el Entonces, problema. cuando tenemos una tendencia, por ejemplo, a que Dios tenga que modificar como sus planes, por ejemplo, y ajustarnos a nuestra medida.
Esa es una tendencia. Pero veamos, por ejemplo, qué es lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. En primer lugar, tenemos que orar sabiamente y reconocer la situación. A veces usamos o mal usamos la oración. ¿En qué sentido? Que la oración tiene que ser la primera alternativa y la última alternativa. Mm. Nunca tiene que Tiene ser, que ser el todo. justamente, o sea, a veces No tiene que ser usamos ni la opción B, ni la C, ni la D, no. Tiene que ser la A, la A. desde la A a la Z. El Sí. plan A, B, C, todos los planes. Amén. Amén. Y la oración no es un botón de pánico o es un paracaídas, por ejemplo, que se usa en caso de emergencia, ¿cierto? Cuando ya Cuando no está hay el nada avión más está a que punto de hacer. caer, la última alternativa, oremos. Mm. Me hace reflexionar eso. A veces yo por lo menos he pasado debo reconocer que he pasado por eso, he cometido ese error, que he buscado por mis fuerzas, a veces inconscientemente, a veces Inconscientemente. cegado por la situación, el apremio de las situaciones, pero el Señor, ante los problemas que nosotros vivimos, tampoco se apura, como hace esto. Nosotros tomamos decisiones apuradas y a veces cometemos errores por eso, o fallamos por eso, nos metemos en un problema por eso, pero el Señor no, el Señor maneja muy bien los tiempos. Se me vieron algunas historias bíblicas también Ujú. de hombres que cometieron errores por eso, pecaron contra Dios por apurarse. Vamos a ver un ejemplo de eso. Justamente uno de esos ejemplos que tú estás mencionando lo vamos a poner y créeme que es similar a lo que tú estás diciendo. Claro, por hacer casar las cosas y descuidamos, por ejemplo, el tiempo, Tiempo de la Dios. situación, la descuidamos por enseguecernos tanto en lo que nosotros estamos buscando. Mm. Entonces, justamente lo que en este tiempo de oración no es tan solo para que Dios conozca mi oración, o mi petición, mejor dicho, porque Dios la sabe, pero Dios quiere que uno se la cuente también. Sí. Y ahí es donde entra lo que es la comunión, que es lo que nosotros, Dios lo que realmente quiere en la oración, no es tanto, por ejemplo, que yo le cuente mi petición o que le cuente al Señor cómo me siento. Es una instancia en que hay comunión. Es cuando estoy abriendo el espacio para que Dios me conozca a mí Ujú. y también para que yo conozca del Señor. Por eso que hablamos de comunión. Hablamos en un momento en que Dios conoce mi situación, pero también yo estoy compartiendo un espacio de mi tiempo, o sea, no el tiempo que me está sobrando. Mm. Yo necesito este tiempo y quiero estar con el Señor. Y en ese momento créeme que Dios también va a proporcionar las oportunidades y te va a dar paz, te va a alimentar de la palabra para que tú puedas estar más fuerte, pero también la oración debe ir acompañada de la lectura bíblica, porque muchas veces nos estamos pidiendo al Señor, yo quiero, pero no, estoy esperando que Dios me hable, que Dios se aparezca, ¿cierto? En un sueño, en una visión, pero muchas veces Dios te va a responder en un mensaje bíblico, Sí, así es. en una lectura bíblica te va a hablar. O sea, la respuesta a Dios nosotros no la podemos encasillar a un tipo de forma o a la forma que yo quiera. A veces somos muy caprichosos en ese tipo de cosas. Uf, por lo que tú me estás hablando ahora, uno empieza a rebobinar y también hace que nos miremos y a veces actuamos de manera caprichosa, como que queremos que nos responda a mi manera, cuando yo quiero Justamente. y lo que yo quiero. Es que eso es lo que pasa, por eso digo, nosotros caemos en ese extremo, caemos en ese extremo y, y cuando, por ejemplo, cuando decía de que orar con sabiduría es porque realmente estamos pidiéndole al Señor con humildad, o sea, no es que Dios tenga que detener el universo entero o todo el movimiento y ajustarlo a nuestra medida. Entonces, Dios, créeme que Dios va a responder por las oraciones, pero ahí donde está la sabiduría de poder discernir claramente y dejarle algunas cosas en las manos de Dios. Porque Dios, por ejemplo, Dios conoce lo que va a venir más adelante, pero uno no lo sabe. Uno quiere decir, no, yo quiero esto, pero tú no sabes lo que va a pasar, no sé, pues, o sea, lo que va a pasar con eso, pero no sé, pues en un mes más, en un año más, en 10 años más. Uno no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Pues. Por eso es que cuando Jesucristo enseñaba a orar, les decía, hágase tu voluntad. Porque claro, o sea, nuestra mente es- está limitada, por ejemplo, a ciertas cosas.
porque no podemos controlar. Hay algunos misterios que nosotros no podemos, no los sabemos, pero Dios sí lo sabe. Así es. Entonces ahí donde, por eso decía la importancia de dar con sabiduría, de dejar algunas cosas, por ejemplo, en las manos del Señor. Amén. Y en segundo lugar es la comunión con la familia, porque hay situaciones que créeme que ameritan la compañía de hermanos, por ejemplo, de la familia, de los Mm. hijos, de la esposa, del esposo, incluso de amigos. A veces hay situaciones incluso de partidas, por ejemplo, de enfermedades, que son difíciles de sobrellevar, Mm. muy difíciles. Entonces, Sí. y es entendible que haya que hermanos, por ejemplo, o personas que se sientan así porque es natural. Uno no puede desestimar eh, que una persona se sienta triste. O decir, no, no proclame que se sienta, no sé, Ah, porque no proclame que, no, que está triste. Pero es que me siento así. Yo pienso que es algo normal, pero ahí donde juega un rol el compañerismo, la mm, amistad. mm. De decir, no sé, porque que la persona con la que estás compartiendo, incluso amistades, es que voy a estar orando por ti. Incluso en la conversación, porque nosotros no somos seres que estamos hechos para aislarnos, estamos hechos de tal manera que nos gusta la compañía, Somos que seres sociables. estamos hechos así, no estamos hechos para estar solos. O sea, Es que Dios también es así, por algo que nos creó, dice imagen y semejanza. Él quiere tener una comunión con nosotros, una cercanía, exacto. una relación. Y es ahí donde la iglesia crece, donde se desarrollan los vínculos, donde también La está la, comunión, la lo que hablaste comunión. tú. La iglesia necesita de la comunión. Exacto. Y a veces pasa eso de que por lo general uno se aísla. Mm. Y no, o sea, ahí está tu familia, ahí está tu esposa, incluso está tus hijos, donde está el tiempo de comunión, de orar. De ahí donde Dios también te proporciona la ayuda. Mm. Es lo que en este caso, por ejemplo, cuando, no sé si te acuerdas la historia de Condorito que estaba pidiendo que Dios lo ayudara, estaba en una Ah, inundación. sí. Claro, entonces imagínate, ahí Dios mismo te está proporcionando la ayuda, incluso Dios te puede dar una palabra en un momento a través de tu esposa, a través del esposo, incluso a través de los hermanos, de las amistades. Le cuento algo, bueno, en lo personal, por lo menos yo en lo personal, Dios trabaja cada uno de manera personal, ¿ya? Usa medios para poder mostrarnos cosas, decirnos cosas, respondernos. O en este caso, responder una oración, ayudarnos también en los momentos de angustia. Y bueno, yo lo que puedo decir que la manera que más me ha respondido el Señor ha sido a través de la palabra, ¿ya? Y eso tiene que ver también con leer su palabra, Claro, ¿ya? Y yo puedo ver que el Señor me habla a través de su palabra justo en las cosas que yo necesito una respuesta de Él, porque yo soy un ser humano igual que cualquiera, y claro, yo respondo a los sentidos más básicos que es escuchar, que es ver, que es sentir. Pero también Dios nos pide que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra parte espiritual, por los sentidos, por decirlo así, espirituales. Y para eso tenemos que tener esa comunión con el Señor, oración, lectura, meditación en su palabra, para poder ver cuando el Señor nos está hablando. Ahí poder ver que, es Dios el que me está hablando, el que me claro. está diciendo. En este último tiempo está haciendo leo ahí unos devocionales cada día y está hablando acerca de cómo pasó con Balaam, el profeta, cuando Balac le estaba pidiendo que profetizara en contra de Israel. Claro. Y eso me marcó porque dice, pero imagínate, el Señor tuvo que mostrarle a través de un animal, de un asno, De de un un burro, tuvo burro. que mostrarle que a través de él hablarle. Imagínate, nosotros tenemos nosotros coloquialmente en nuestra cultura, miramos al burro como que es necio, es terco, no entiende. Y así de esa manera tuve que mostrarle a él porque no estaba sensible a la palabra del Señor. Hasta que ahí entró en razón, pero después de. Después de Entonces, la... a veces nos pasa a nosotros eso mismo. Y yo lo digo de manera personal, eso nos pasa a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos tan insensibles a la respuesta de Dios, a la voz de Dios, y a veces pasa esto que lo vemos en un momento difícil de angustia, donde queremos recurrir a Él, y el Señor nos venía respondiendo ya hace bastante tiempo, pero como nosotros estábamos en otras cosas, y en el momento de la angustia vamos a Él como que fuera un botiquín,
Bueno, no has encontrado la respuesta porque no estáis, tu oído espiritual no está sensible, te está respondiendo hace rato ya, o ha querido responderte hace rato, pero si no tomas la Biblia, pero si no lees la palabra, no ora, no meditas en ella, ¿de dónde quieres la Y, respuesta? y justamente, y buscamos la respuesta donde no la hay. Ese es el problema. Recurrimos a cosas que... Y justamente empezamos a buscar respuesta en otras cosas, porque queremos la respuesta que nosotros queremos, sí, no la respuesta de Dios. mm, un problema. Justamente, y tratamos de que se ajusten las cosas y, y claro, o sea, empezamos a buscar la ayuda en otras cosas, la respuesta en otras cosas, con otras personas, por ejemplo, que nos van a alimentar o nos van a decir cosas que no contrarias, y esa duda, que en algún momento era pequeña, con esto se amplía y se generan más dudas acerca Sí, de cómo responder. sí. Por eso yo decía que es importante, por ejemplo, la esperanza, que nunca tenemos que perder la esperanza en Dios. El centro, Dios. Ahí está. Nunca tenemos que perder ese enfoque. Amén. Y en tercer lugar, tenemos que aceptar la respuesta del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que, por eso que es importante la sabiduría y el entendimiento de saber que Dios sabe hacer las cosas. Muchas veces, y pasa, de que pensamos que cuando Dios responde por no, pensamos que yo estoy haciendo algo mal. Dije algo malo en la oración. Yo, en vez de decir Padre Nuestro, no sé, pues dije otra palabra. No, yo estoy seguro que oré mal. Que no sé, pues hay un pecado que yo pienso a lo mejor hice un pecado. No, empezamos a hacer una Está retrospectiva. excluyendo eso. Claro, ¿no? Entonces, no, hay algo que hice mal. Estoy haciendo algo mal. Estoy seguro que a lo mejor no me expresé mal. Entonces Dios me está castigando. Y créeme que muchas de esas respuestas no son así. Muchas de las respuestas de Dios no tienen nada que ver, por ejemplo, con los pecados. Siempre es bueno, ojo, siempre es bueno mirar su vida. Créeme que es súper sano, incluso hasta la Biblia lo dice. Ujú. Es bueno, pero muchas de estas cosas, por ejemplo, muchas de las respuestas a nuestras oraciones no tienen nada que ver con algo que nosotros hicimos mal. ¿Dónde está ahí, qué está trabajando? La soberanía del Señor y de saber de que los propósitos de Dios se van a cumplir igual. Mm. Que Dios tiene un plan. Si te respondió, por ejemplo, a mí o a ti, a un hermano, con una oración en particular, y la respuesta de Dios es no, bueno, Dios me proporcionará otras cosas que quizá en ese momento no la entienda, pero mi trabajo con el Señor, mi relación con el Señor se mantiene intacta. No es que, por ejemplo, tire simplemente la toalla, ya aquí se terminó todo. No, o sea, Dios es sabio. Sí. Dios sabe hacer las cosas, como le digo, o sea, nosotros no conocemos lo que puede suceder mañana, no lo sabemos, pero sí Dios lo sabe. Entonces, cuando Dios dice que no está hablando que, por ejemplo, sea una disciplina en este caso, o que Dios Ujú. no está disciplinando, Ujú. o en este caso, por ejemplo, a un rechazo. A lo mejor Dios te quiere redirigir, Exacto. Sí. Dios te quiere direccionar a otras cosas. Y nosotros, pues, terrenalmente, muchas veces el no para nosotros es un tropiezo. Cuando dicen no, es un tropiezo, es un alto, es un fracaso en la palabra no. Pero en el Señor no. Como dices tú, en un no del Señor quiere decir que nos está librando de algo o ahí viene algo mejor que eso. Y claro, o sea, hay planes, por eso te digo, o sea, hay planes que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo que Dios puede hacer, no estoy diciendo que realmente sea así, pero lo que Dios puede hacer es que realmente Dios te va a redireccionar a otro camino, Amén. para que puedan, obviamente, como te digo, o sea, Dios es sabio y Dios ¿cómo se llama? Soberano. Y Así es. Dios conoce mejor las cosas que nosotros. Y hablando de esto mismo, aceptando la respuesta de Dios, hay un ejemplo de esto, es cuando David, el rey David, pidió, ¿cierto? Ya en los años, le estaba rogando al Señor que él quería construir Ujú. el templo. Y decía, yo vivo en una casa de cedro, ¿cierto? Y el templo está en una cortina. Exacto. Su intención, créeme que era buena, Mm. y, y Dios le dijo que sí, pero un sí a media. Dijo, ok, pero no vas a ser tú, sino que va a ser Salomón.
Y mira, ahí hay un contraste. Dios le dijo que no, David lo aceptó, ¿cierto? Y le dio, David y le aceptó dio la razón, ¿por qué también? Había derramado justamente, mucha ahí sangre. agarraba mucho sangre, pero él no entró en un debate, No. lo aceptó. Incluso la oración de él era válida, la intención era válida, Sí. porque él decía, yo vivo en un palacio. No, y tenía un corazón conforme al de Dios, dice. Claro, él Era consideraba, no. yo vivo como rey, pero la presencia de Dios, ¿cierto? Está en un Sí, lugar, ¿cierto? Con un tablita, ¿cierto? Con una cortina. Entonces era válida. Pero sí. imagínate, Dios le dijo que un sí a medias, pero no, no vas a hacer tú. Pero él aceptó la respuesta de Igual se Dios. contentó por su hijo. Dijo que pues, sabía que era su descendencia quien le iba a contentar. Claro. Se gozó en eso también. Pero podría haber dicho, no, yo quiero, Sí, yo quiero, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. yo. Podría haberlo hecho, pero aceptó la respuesta. Pero mira, hay otro ejemplo, que es la del rey Ezequías. No sé si te Mm, acuerdas del rey Ezequías. sí, me acuerdo. En Segunda El Reyes, que capítulo 20. pidió no morir. No morir, claro. Llegó una instancia, en la Biblia dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. No te olvides de esa palabra, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El relato bíblico dice que él, ¿cierto? Se dio vuelta, oró al Señor, y después Isaías se devuelve y le dice que Dios le va a conceder 15 años más de vida. Ujú. ¿Cuál era en este caso? Dios le había dicho que ordenara su casa porque él iba a fallecer. Él oró y Dios se lo respondió. Pero hay una consecuencia, ¿sí? Porque nuevamente cuando pasaron estos 15 años, ¿cierto? Vuelve nuevamente el profeta Isaías y le dice, aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y mira la respuesta de Ezequías, dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz, seguridad en mis días. El original, lo que Dios le estaba diciendo, ordena tu casa. Mm. Ya venía, Falló, había unas pequeñas cosillas ahí que están, falló. y ya Estaba venía el diciendo el Señor, problema. ordena tu casa. Falló. ¿Qué hizo él? Oró. Perfecto, le dieron 15 años. Pero ¿cuál fue el precio? Él vio como también cómo se iba corrompiendo el gobierno, corrompiendo el reino también. Vio Pero como imagínate, ahí está el contraste. Por un lado, hay alguien, por ejemplo, que se hizo sometió a la voluntad de Dios. Pero por otro lado, ya Dios le concedió, le dio los 15 años. ¿Pero a qué precio? de ver la decadencia también del reino. Eso es que lo vio. Su primera obligación era ordena tu casa. O sea, Dios le está diciendo, ordena tu casa. Pero él se dedicó simplemente, el Señor concedió la petición, me dio años de vida. Pero ¿a qué precio? Me acuerdo de haber predicado acerca de eso, prediqué un día domingo, me tocó un caso especial. Y me acuerdo de eso, que me tomé de esa parte que le dijo, ordena tu casa. Y yo creo que deberíamos vivir nosotros los cristianos, deberíamos vivir especialmente los que son padres, vivir de esa forma, cada día, ordenándolo en nuestro hogar. Porque no sabemos cuándo, amén, no sabemos cuándo vamos a tener que partir a la presencia de Dios, a menos que Él nos diga, como pasó en este caso. Justamente. Y hay consecuencias. Entonces es lo que yo te compartí. A veces estamos tan enseguecidos en que Dios me tiene que dar lo que yo quiero. Ya, Dios le dio lo que quería. Qué terrible el Pero caso. ¿cuál fue el precio? Porque literalmente se olvidó de su obligación, en este caso, de proporcionarle a sus hijos una enseñanza, de ordenar todo para que esto no pasara. Pero él se preocupó más porque él dice que al menos habrá paz en mi vida, o sea, una cosa así. O sea, que mis hijos literalmente se la arreglen después y ellos verán, una cosa Fue así. egoísta en su mirada Pero igual. absolutamente. Fue egoísta en su mirada. Y es lo que pasa cuando nosotros estamos en las oraciones personales, pasa eso. Estamos enfocados en Sí. nosotros, en lo que yo estoy sucediendo, que se me olvida lo que está, la gente que está a mi alrededor. Me Mm, olvido de mi esposa, me olvido de mis hijos. O sea, estoy yo acá. y Soy yo el que está pasando esta situación. Por eso que ahí se vuelve también importante la sabiduría. Dios, por eso te digo, Dios sabe lo que va a pasar. Aquí este hombre pidió 15 años, pero imagínate el precio que
Él ya, feliz, ¿cierto? Pasaron los 15 años, pero sus hijos tuvieron que pagar. Mm. O sea, nunca, por un lado, nunca tenemos que perder la esperanza y aceptar la respuesta de Dios. No aprovechó muy bien tampoco esos años más de vida que tuvo. Absolutamente. Los podría haber usado de mejor manera. Y si en este caso la ordenanza del Señor era ordenar la casa, tuvo 15 años para haberlo Tiempo hecho. suficiente. El tiempo es suficiente, Hermano pero lo Andrés, mal costó. hermano Andrés, muy interesante, muy importante, vital lo que tú nos estás enseñando hoy día. Es cómo aprender a descansar en el Señor, o sea, a confiar también en Él. Es vital para un cristiano, porque ahí también se basa también nuestra fe, el confiar en Él. No solamente en la salvación, sino que también en el día a día, las cosas que Claro. nos ocurren. Vamos a tener problemas, dificultades. Para cerrar ya, para ir cerrando este tema, cómo podría cerrar en breves palabras? Como En, alentar también a la hermandad, a los que están escuchando. o sea, en general, nunca tenemos que perder la esperanza, jamás. Nunca, nunca, nunca. No O nos sea, falla eso. nunca, nunca. Nunca tenemos que perder la esperanza. Amén. Independientemente si la respuesta de Dios es positiva. Y en ese caso, por ejemplo, la Biblia es clara en decir que la bendición de Jehová, lo dice así, la bendición de Jehová es la que enriquece. Incluso añade, dice, y no añade tristeza en ella. Ujú. Imagínate, o sea, es tal la bendición que no te va a proporcionar, por ejemplo, a ti angustia o incertidumbre. Lo vas a disfrutar, Amén. lo vas a disfrutar. Pero va a llegar un tiempo en que Dios lo va a hacer. Pero no obliguemos a Dios a que Dios ajuste nuestros planes. En primer lugar, como le digo, nunca perder la esperanza. Independientemente si la respuesta es por un sí o por un no, pero tenemos que tener esta certeza de que Dios seguirá proyectando un futuro para nosotros. Mejor incluso de lo que nosotros podemos imaginar. Ujú. Amén. Tú has puesto ahí como base aquí en los Salmos, el Salmo 40, dice alabanza por la liberación divina. Ahí me tomo unos pequeños párrafos de los versículos, dice, pacientemente espera en Jehová. Espera en Él, Esperar. pacientemente. Él va a responder. Y luego dice, bienaventurado el hombre que puso en su confianza en Jehová. Bienaventurado. Dios no falla. Yo, Yo creo que todo absolutamente. el que ha vivido el Evangelio, que ha experimentado la conversión genuina, puede decir sin titubear de que Dios responde. Dios responde las oraciones y muchas veces eh, nos da más de lo que nosotros habíamos pensado o podíamos imaginar, en nuestras limitaciones. Muchas gracias, hermano Andrés, por haber venido hoy. Esperamos seguirte viendo más seguido acá. Bueno, está proyectado eso, que así sea, el Señor, así sea. Y gracias a ustedes también por escuchar este tema. Y bueno, si nos quiere comentar, pues se va a subir a YouTube, ahí lo va a poder ver, va a poder comentar y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga, Dios les hermano Andrés. bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga.